Hola, ¿sabes qué tienen en común Katy Perry, Madonna, Ariana Grande, Anne Hathaway, Joaquin Phoenix, Zac Efron, Benedict Cumberbatch, Jared Leto, Brad Pitt, el Real Madrid y su servidor? Es que todos tienen una dieta basada en plantas. Así es, el día de hoy vamos a ver la historia del vegetarianismo como movimiento, dieta, filosofía. No lo vamos a ver desde una postura de biología, así que si estás aquí para refutar y decir es que tenemos colmillos y es que nuestros ojos, no es el lugar para ti. Sin embargo, si estás abierto a cosas críticas, a abrir tu mente y entender un poco por qué comemos de la manera en que comemos, quédate y bienvenido. Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History y el día de hoy veremos la historia del vegetarianismo o el por qué comemos carne. Ya sea por moda, por salud, por curiosidad, por ética, moral, por razones ambientales, económicas o para mejorar el rendimiento deportivo, lo cierto es que cada vez más personas empiezan a adoptar este tipo de dieta a base de plantas. Así que no nos vamos a enfocar en que si somos carnívoros o si no lo somos por naturaleza, simplemente veremos el desarrollo que ha tenido este tipo de dieta y este tipo de filosofía a lo largo del tiempo. Empezamos con las definiciones. El término vegetariano es el término más amplio y designa todos este tipo de posturas en las que no se come carne por alguna razón. Y es un espectro que es bastante amplio porque ahí entran los ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos, pescetarianos y los veganos, que suelen ser el tipo más estricto. Y que se ha hecho popular recientemente por celebridades y por los hipsters y porque son siempre las primeras personas en decirlo en voz alta, al igual que las personas que practican CrossFit. Y a pesar de que hoy empiezan a pulular ya los restaurantes que ofrecen este tipo de opciones, lo cierto es que es una dieta que ha estado presente por miles de años. Durante la mayor parte de este tiempo, todas las dietas del espectro vegetariano tenían una estrecha relación con cuestiones religiosas o filosóficas. Una de las más especiales en esto a lo largo de toda la historia ha sido sin duda el hinduismo. Y es que en el hinduismo hay un precepto que se llama el ahimsa, el cual es un precepto para no violencia contra seres vivos, y es un precepto que también se comparte con el budismo. Por esta razón, India es el país con más vegetarianos en el mundo, con alrededor de un 40% de la población practicando este tipo de dieta. Le sigue Israel, con alrededor de un 20% del país que practica esta dieta. Y es que también tiene motivos religiosos detrás de esto. Pues en el judaísmo y en el Torá se decía que el sacrificio de la carne estaba íntimamente ligado para el sacrificio de los ídolos y de los otros dioses paganos, por lo que era algo prohibido. Y entonces vamos a ver cómo a lo largo de gran parte de la historia de la humanidad realmente no se consumía carne. Por cuestiones de cómo hemos sido educados y por cómo ha sido influenciado el mundo, vamos a tener que tener una visión un poquito más eurocentrista, pero ya vimos lo que pasaba dentro del subcontinente asiático. El término vegetariano como tal es un término bastante reciente, pues apenas se acuñó durante el siglo XIX cuando se forma la primera sociedad vegetariana del Reino Unido. Antes de esto, a las personas que practicaban este tipo de dietas se les llamaba pitagoreanos, porque profesaba las enseñanzas y la filosofía de Pitágoras. Así es, ese mismo que te daba problemas en la clase de matemáticas. Y es que no solo era un genio de la matemática y de la geometría, sino que también hizo muy importantes aportaciones a la música y a la astronomía, pero eso lo veremos en otra ocasión. Uno de los textos que constatan precisamente el estilo de vida que llevaba Pitágoras es la Metamorfosis de Ovidio, que es probablemente uno de los textos o el texto más importante de la época dorada de Roma, en donde se narra de manera muy general desde la creación del mundo hasta la deificación de Julio César. Entonces pasan por todo el proceso, la creación de Roma, su auge y un poquito su declive. Hay un capítulo dedicado especialmente a Pitágoras, en donde él es un personaje y ahí se puede ver un poco de su filosofía justamente de la no violencia. Además de Pitágoras, había varias escuelas y varias corrientes que profesaban justamente esta idea de la no violencia contra seres vivos. Entonces, escuchando un poquito todo esto, quizá te preguntes, ¿cómo es que si durante tantos miles de años se profesaban estas ideas de la no violencia, cómo es que hoy somos una sociedad tan violenta y que mata de esa manera tan despiadada animales y los comemos? La respuesta de eso tiene que ver con otro griego, Aristóteles. En la antigua Grecia, los filósofos debatían sobre todos los aspectos de la vida. Uno de ellos era el estatus que tenían los animales y la relación que teníamos con ellos. Había personas que eran bastante benevolentes y decían que debíamos coexistir,
Mientras que había personas que decían que teníamos nosotros una postura más alta que el resto de los otros seres. Esta última visión, que es una visión aristotélica, fue la que ganó. Para Aristóteles, los animales estaban para uso y beneficio del ser humano, prácticamente como los esclavos. Pero ahora escucha también esto, la visión aristotélica también decía que la mujer era un ser como incompleto y que estaba ahí para ser gobernada por el hombre. Y con la expansión de Roma y el crecimiento de la Iglesia Católica, la visión se fundó en estas visiones aristotélicas, y por eso cuando el crecimiento de todo y cuando empiezan a llegar a todo el mundo, estas visiones son las que empiezan a permear y son bajo la directriz en la que empezamos a vivir. Irónicamente también, en la antigua Roma, recientemente se descubrió que los gladiadores tienen una dieta basada primordialmente en plantas, y esto se hace a través de un estudio en los huesos que hay en las tumbas de los gladiadores. En la parte de abajo les voy a dejar por ahí bibliografía relacionada a todo lo que les estoy comentando para que lo puedan checar. Y bueno, ya hablamos de Aristóteles y ya hablamos del crecimiento de Roma, el crecimiento de la Iglesia Católica, y entonces eventualmente vamos a llegar a la Edad Media. Cabe puntualizar que todo esto no significa que eventualmente no se comieran animales de vez en cuando. Sin embargo, a pesar de esta visión aristotélica que se tenía, realmente el grueso de la población no comía carne, era solamente para los de arriba y era un verdadero lujo. Y esto era principalmente por razones muy simples. Número uno, solía haber hambrunas, había enfermedades, la gente se moría. Y lo más importante es que los animales para las personas tenían un uso. En la Edad Media, cuando todavía no había ningún tipo de máquina, los animales eran los que hacían ciertos trabajos para las personas. Las vacas, por ejemplo, ayudaban a arrear, los borregos te ayudaban a tener lana, entonces se convertían en un activo muy importante para las personas. Sacrificarlos significaba poder también perder esa parte económica que ellos tenían. Y entonces, aunque se comían, realmente no estaban presentes en la dieta como lo pensamos o como lo tenemos hoy en día. A pesar de ello, y a pesar de la visión que dominaba en la Iglesia Católica y en Europa, hubo personas que lograron escapar a este tipo de pensamientos. Dos de los más importantes son San David, patrón de Gales, y San Francisco de Asís, que fueron dos santos cristianos, católicos y vegetarianos. De hecho, San Francisco de Asís se supone que hablaba con los animales, así que imagínense si pudiera realmente hablar con ellos, las cosas que le contarían. Y bueno, si han llevado historia 1, sabrán que después de la Edad Media viene el Renacimiento. Y en el Renacimiento se van a redescubrir a varios autores clásicos, y dos muy importantes que influyeron en Europa van a ser justamente Pitágoras y Platón. Y justamente una de estas ideas que se van a redescubrir es que los animales eran dignos de una consideración moral. Y durante este periodo justamente cuando se va a dar el descubrimiento de América. Y gracias a ello es que va a poder haber un intercambio de comida. Nosotros le vamos a mandar muchísimos vegetales, les vamos a mandar el chocolate, les vamos a mandar el maíz. Y una de las cosas más importantes que van a llegar a América tiene que ver justamente con el consumo de carne. Casi todas las civilizaciones que estaban en el continente americano tenían una dieta basada en plantas. Nosotros con los aztecas la dieta estaba basada en frijol y maíz. Y el chile, que el chile sirve como potenciador de sabor. Pero la verdad es que la combinación nutrimental entre el frijol y el maíz es una de las más completas que hay. Los incas también, había mucha papa, entonces la verdad es que uno de los cambios más importantes en la dieta tiene que ver con la llegada de los españoles. Por eso, justamente los tacos son una creación española más que mexicana. En fin, regresando a la Europa renacentista. Con el redescubrimiento de estos autores se empezó a escribir mucho acerca de la crueldad animal, la moral de estos, si son seres sintientes o no, pero pocas personas dejaban de comer carne. Hubo pocos y uno de los más importantes, de los más significativos, es Leonardo da Vinci, que era un bien documentado vegetariano. Después del Renacimiento viene la Revolución Científica y la Ilustración. Una de las aportaciones más importantes de este periodo es el método científico. Y una de las cosas que quieren hacer es justamente probar de manera científica que los animales no pueden sentir y que no tienen alma. Por lo que eso iba a justificar el consumo y la matanza de estos. Uno de ellos fue René Descartes, aquel que dice pienso, luego existo, y eventualmente concluye después de su protocolo científico que los animales no tienen alma y entonces empieza a ver a los animales como máquinas, reforzando esta idea aristotélica de que los animales están para nosotros. Y luego había otras personas que se oponían a esta visión. Uno de ellos es el inglés John Locke, que decía que los animales sí sentían, de una manera muy parecida incluso a la de los humanos,
y se oponía firmemente a la crueldad con la que los mataban. Sin embargo, durante todo este periodo va a ser una visión muy persistente, que se oponen a la crueldad con la que los matan, pero no al consumo. Y va a haber varios que apoyan esta idea. Voltaire y Rousseau, estos grandes filósofos de la Ilustración, igualmente se van a oponer a la crueldad animal, pero no por esto van a dejar de consumirla. Newton, por ejemplo, durante sus últimos años de vida, él sí logró convertirse al vegetarianismo. Y bueno, este debate va a continuar durante los siguientes años en Europa, donde eventualmente, para finales del siglo XIX, se crea la Sociedad Vegetariana del Reino Unido, y comienza a ser bastante popular. De hecho, durante finales del siglo XIX, en Londres, los restaurantes que ofrecían opciones vegetarianas empezaron a ser bastante populares. Ahora, a la par de este último evento estaba la Revolución Industrial en su auge. Y pasó algo muy particular. ¿Se acuerdan cuando les dije que en la Edad Media los animales no eran sacrificados porque tenían una utilidad y ayudaban a las personas con ciertas labores? Pues las innovaciones de la Revolución Industrial vinieron a ser completamente lo contrario. Entonces ahora las máquinas empezaban a hacer ese tipo de trabajos que antes hacían los animales, y por esta razón los animales ya no tenían una utilidad. Como ya no resultaban útiles o productivos para las personas, ahora se les podía matar y ya se les podía consumir. Lo que antes era un privilegio de los ricos y era un lujo, ahora empezó a ser mucho más accesible para el resto de la población. Justamente con el proceso de industrialización, el proceso de la matanza y la distribución y el consumo de la carne, poco a poco empezó a hacerse más eficiente. Se va haciendo más barato. Y el segundo boom que va a venir viene después de la Segunda Guerra Mundial, porque empieza a haber todo este siguiente boom de industrialización, vienen los plásticos a cambiar, vienen las conservas, y entonces vuelve a hacerse todavía más masivo su consumo para el resto de las personas. Sin embargo, en el siglo XX hay también personajes sumamente importantes que empiezan a continuar con esta idea de la no violencia. Uno de ellos es Mahatma Gandhi, que toda su filosofía predicaba en la no violencia. Y alrededor de la década de los 60, cuando el mundo está empezando a vivir sus épocas hippies, justamente en esta década se empiezan a retomar muchas ideas orientales. Entonces el occidental mundo hippie, que empieza a retomar estas ideas de la no violencia, poco a poco empieza a retomar estas ideas de la no violencia hacia todo ser sintiente. A partir de la década de los 80, cuando las crisis climáticas se le empieza a dar ahora sí mucho mayor énfasis, empieza a retomarse otra vez con fuerza esta idea de las dietas vegetarianas para ayudar al medio ambiente. Y hoy estas ideas, ya sea para ayudar en el cambio climático o por los animales, son más visibles que nunca. A través de celebridades, películas, documentales, esa persona que no tarda en decirnos que es vegana, puede ser por muchas cosas. Lo cierto es que en medio de la crisis climática en la que estamos viviendo, dejar de comer carne es una de las mejores cosas que se pueden hacer para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Incluso más que el dejar de utilizar el automóvil o plantar un árbol. Las razones las vamos a explicar en otro video. El punto es que reducir por lo menos el consumo de carne es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestro planeta. Porque acordémonos que solamente hay uno y nos lo estamos terminando. Y un primer paso muy importante es justamente hacer conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, o por lo menos entender realmente por qué tenemos el estilo de vida que tenemos. Ojalá hayan aprendido un poquito y puedan ser un poco más críticos con su alrededor. Si les gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Te invito también a que pruebes por lo menos durante unos 7 días a tratar de tener una dieta basada en plantas y veas cómo te sientes. Nos vemos a la próxima.